Desde un comienzo, Marlon Chito Vera luchó para estar en UFC, pero en ocasiones el esfuerzo propio no es suficiente para lograr tus objetivos en la promoción, por el simple hecho de tener rivales más talentosos que quieren lo mismo que tú. Soy Bravus, bienvenidos. The Ultimate Fighter Latinoamérica en su primer temporada fue literalmente un sueño para muchos jóvenes peleadores que soñaban con entrar al UFC. La promoción realizó dicha temporada con la intención de no solo hacer crecer la popularidad de UFC en México, sino en toda Sudamérica a excepción de Brasil, por supuesto, en donde ya eran más que populares. Caín Velázquez, quien entonces era el campeón de peso completo y la principal razón que tenía el UFC para voltear a ver el mercado latinoamericano, fue el entrenador del equipo México. Por su parte, Fabricio Guerdumi, como el próximo rival de Velázquez, fue el responsable del equipo conformado por peleadores del resto de Latinoamérica. Uno de ellos, el joven de 22 años y proveniente de Ecuador, Marlon Chito Vera. El hombre lograba el sueño que se había planteado desde los 15 años, momento en que vio por primera vez lo que era el UFC y su deporte, que era tener al menos la oportunidad de entrar a la promoción, algo que evidentemente no fue nada fácil, ya que Marlon Vera tuvo que buscar arduamente oportunidades con distintos promotores a los que les ofrecía, según sus propias palabras, pelear gratis. Todo con la única intención de que fuera su trampolín hacia el Ultimate Fighting Championship. Lo que no sabía él era que su tan ansiada oportunidad llegaría gracias al bendito internet, cuando el sumamente aferrado joven ecuatoriano vio el reclutamiento de UFC para su primer temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica, movilizándose en mandar un spam masivo con correos a la promoción. Algo que afortunadamente rindió sus frutos para él y sus muy definidas pretensiones, al ser contactado por UFC Español e informándole que había sido seleccionado para entrar al programa de desarrollo del gigante de MMA, algo que posteriormente conduciría, afortunadamente para él, a la grabación del programa. Chito Vera entró con una sonrisa de oreja a oreja. La felicidad y emoción eran más que evidentes. Su primer pelea lo vio ser superado por su rival, dándole la vuelta al asunto con un impresionante knockout que sorprendió a todos. Marlon Vera, en un giro de los acontecimientos, tuvo que salir del reality debido a la aparición de ronchas en el cuerpo, siendo el final de su participación en The Ultimate Fighter. Aunque eso sí, al haber ganado dicha pelea se le dio una oportunidad de competir en el primer evento de la promoción en México, y aunque desafortunadamente perdió esa pelea, solo fue el comienzo de su carrera en el UFC, cumpliendo finalmente su sueño de toda la vida. Marlon Vera tendría un viaje de altas y bajas en los años venideros dentro del octágono, pero desde su primer victoria tenía bien claro el haber llegado para quedarse, siendo su principal impulsor la cirugía para su hija, quien padecía un síndrome llamado Mobius. I'm here because I will make a surgery for my daughter. I am not going to stop till I see my daughter smiling. That's my reason I'm here. I'm here to stay. Chito Vera, por supuesto, estaba en camino de ello, sufriendo derrotas, evidentemente, pero nunca mirando atrás y siempre con el objetivo en mente, regalándonos increíbles knockouts que retiraban a veteranos y que el propio Vera admiraba. El hombre ganaba varias peleas consecutivas, pero jamás exento de perder un par de peleas al hilo también. Todo era parte de la experiencia de ser un peleador de un deporte tan duro y competitivo como este, en donde solo los realmente talentosos se sobreponen de las derrotas, y Vera era uno de ellos. Chito Vera acumularía 5 victorias consecutivas en un lapso de tan solo 11 meses, entre 2018 y 2019, viéndose mucho más maduro como peleador y demostrando más que nunca el pertenecer a UFC. El tipo ya estaba llamando la atención de los que manejan los hilos de la promoción, pero una derrota por decisión ante el peleador chino Song Yadong vino a desacelerar un poco las cosas. Chito Vera
y en un emparejamiento que hasta el día de hoy le sigue dando pesadillas al UFC, fue programado para pelear ante el ya bastante popular Sean O'Malley, quien estaba siendo considerado como una de las próximas grandes estrellas de la promoción, y alimentado con los típicos oponentes de bajo nivel en su camino hacia el estrellato. Al parecer el UFC creyó que Chito Vera no representaba un gran peligro para su protegido peleador. Al igual que O'Malley, el tipo decidió teñirse el cabello con los colores de la bandera de Ecuador, en un inmaduro y pobre intento de meterse en la cabeza de Chito, quien no parecía agradarle mucho su rival en el careo. Sean O'Malley tendría un combate decente, aunque nada de otro mundo, antes de comenzar a fracturarse el tobillo de manera gradual y bastante imprudente, todo por andar haciendo fintas un tanto innecesarias. Por supuesto, Vera aprovechó esto al máximo, al usar su presión mientras a O'Malley le caía la noche. Nunca lo dejó de hacer mientras su rival seguía retrocediendo como ciervo a punto de ser cazado, y no estaba tan lejos de la realidad. Marlon Vera lo finalizaría gracias a una serie de golpes y codazos en el Ground and Pound, siendo hasta ese momento su victoria más prestigiosa en el octágono de UFC. Chito Vera había derrotado a uno de los favoritos del gigante de MMA, cortando su impulso y dañando de manera un tanto fuerte su potencial comercializable. Ellos no creían que pudiese hacerlo, claramente no lo esperaban, demostrando el no necesitar de ningún tipo de privilegio para sobresalir en la compañía. Gracias a esta importante victoria, Vera sería programado contra la leyenda de las 145 libras José Aldo, y a pesar de haber perdido esa pelea en ningún momento se vio tan inferior a su rival brasileño. El tipo no tenía absolutamente ningún motivo para sentirse desconfiado de sus habilidades contra futuros oponentes, incluyendo otro par de leyendas. Marlon Vera enfrentaría al ex campeón de peso ligero Frankie Edgar, y la manera de finalizarlo le dio literalmente la vuelta al mundo. El ecuatoriano conectó una patada frontal en toda la barbilla del estadounidense, desfigurándole por algunas milésimas de segundo totalmente la cara. La fotografía del knockout ahí se va a quedar como evidencia de lo brutal que puede llegar a ser una patada como esa, y de la fuerza con la que Vera las conecta. El hombre enfrentaría a otro condecorado rival de la división de peso gallo, Dominick Cruz, uno al que Chito Vera había estado acusando de evitarlo en varias oportunidades, y no era para menos ya que se había convertido en un rival sumamente peligroso y de respeto. Dominick Cruz lo descubriría en su pelea, ya que también fue derrotado de manera bastante fea al ser conectado con una patada a la nariz y posteriormente ser finalizado en el Ground and Pound. Sin lugar a dudas, una de las victorias más vistosas de su carrera fue esta ante Cruz, pero no todos se dejaban llevar por lo que estaba haciendo. Algunos fanáticos del deporte argumentaban que el peleador ecuatoriano había vencido en su gran mayoría rivales veteranos que ya iban de salida, como Frankie Edgar o Dominick Cruz, además de otros tantos que para nada eran contendientes al título. Por supuesto, estos aficionados tenían argumentos bastante sólidos, como para no comprar el hype hacia Chito Vera. Al hombre le hacía falta un oponente joven y dentro de los 5 primeros de la división de peso gallo, y evidentemente se lo darían. Marlon Vera fue programado para enfrentar a un rival bastante probado como Cory Sandhagen, y las cosas no saldrían nada bien para el ecuatoriano en su búsqueda de una oportunidad titular. El estadounidense lució más que impresionante durante la pelea, ya que en ningún momento le permitió a Vera comenzar a hacer lo suyo durante los 5 asaltos del encuentro. Es bien sabido que Chito Vera es un peleador que comienza de manera bastante lenta a trabajar en sus rivales, uno que evidentemente es de sus peores defectos como artista marcial mixto. El hombre lo hizo una vez más en esta pelea, un gran error contra alguien como Cory Sandhagen, quien constantemente se movió increíble al mismo tiempo en que su creatividad fluía.
Así fue prácticamente durante todo el combate para el peleador caucásico, superando por completo a un Chito Vera que no sabía cómo sobrepasar a su rival en la pelea de pie, viendo cómo le pasaban por encima sin que pudiese hacer mucho o nada. 5 asaltos en donde Cory Sandhagen demostró ser un oponente de un nivel bastante superior a cualquier rival previo del ecuatoriano Chito Vera. Una victoria bastante unilateral, dispareja, para el joven peleador estadounidense, en la pelea más importante de su carrera dentro del UFC. Marlon Chito Vera se quedaba increíblemente corto ante un peleador más talentoso que él. Muchos ya daban por hecho la victoria de Sandhagen ante Vera, pero la gran mayoría no pensaba que fuera de manera tan dominante, algo que lo aleja al menos un par de años de competir por un título, si es que algún día lo hace. Chito Vera no se está haciendo más joven, y si estás en una división tan competitiva como lo es el peso gallo, por supuesto es un gran problema para él. Aquí es donde Marlon Vera debería haber afianzado una potencial próxima oportunidad de campeonato. En cambio, lo superaron de principio a fin en una pelea para el olvido. Al fin y al cabo, probablemente Chito Vera no pertenezca a la élite de las 135 libras, una de las 2 divisiones más competitivas de todo el UFC, algo que no necesariamente es malo. El participar contra esa clase de rivales y división ya es bastante sorprendente para alguien como él. El participar ya es bastante logro para Marlon Vera. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Soy Pravus. Hasta la próxima.